Bueno, la ley de Gauss, eh, empezando por la base de la misma que corresponde al concepto de flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Nosotros ya habíamos hablado anteriormente del concepto de líneas de campo. Dijimos que si nosotros miramos un punto en el espacio, por ahí está pasando una línea de campo y si tomamos una recta tangente a ese punto, esa recta tangente en ese punto de esa línea de campo nos da el vector campo eléctrico. Además habíamos dicho que entre más juntas estén las líneas de campo, más fuerte es en magnitud dicho campo eléctrico. Entonces eso lo habíamos hablado, pero no lo habíamos especificado, digamos, de forma formal. Pero en este caso, para el concepto flujo eléctrico, sí lo vamos a establecer de la manera siguiente. La fuerza del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan un área definida. Eso lo vemos acá en la imagen de esta plaquita amarillita y muchísimas líneas posibles de campo o vectores campo eléctrico en este caso. Ojo, no hay que confundir líneas de campo con campo eléctrico, pero imagínense que el campo eléctrico es constante. Todas las líneas de campo serán paralelas unas a otras y además, si ustedes trazan una recta que sea tangente a estas líneas, pues ustedes van a ver que coinciden. Entonces, cuando tenemos campo eléctrico que sea uniforme, las líneas de campo y los vectores campo eléctrico coinciden, son los mismos, como es el caso de esta figura. Ahora miremos, el cuento es, a la plaquita por la parte de atrás entra un cierto número de líneas y por la parte delantera sale el mismo número de líneas. Entre más líneas haya en esta pequeña placa de área A, pues más fuerte decimos que es el campo eléctrico. ¿Listo? El concepto de flujo eléctrico lo denotamos con la letra Phi sub E, que corresponde a esta letra que está aquí subrayada en colorcito moradito. ¿Listo? ¿Por qué me interesa a mí eso? Porque el concepto flujo corresponde justamente a ese número de líneas de campo que están atravesando un área y vamos a ver que eso es proporcional a la carga que está produciendo ese campo eléctrico. Entonces, consideremos esa superficie, esa figurita que tenemos ahí, y lo que vamos a hacer es al área vamos a adjudicarle un comportamiento vectorial. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿cómo así que un área le vamos a adjuntar comportamiento vectorial? Sencillo, lo que vamos a hacer es multiplicar el área, que es un valor numérico, por un vector unitario n, como aparece acá en esta pequeña ecuación. ¿Qué es ese vector unitario? Ese vector unitario lo vamos a mirar, aquí lo dibujé, por fin me salió una más o menos. Aquí es este vector en color azulito, esta flechita. Es un vector unitario que apunta perpendicular siempre a la superficie que tenemos. Entonces, si yo multiplico ese vector unitario por el valor numérico del área de esta superficie, yo obtengo este. Y eso corresponde entonces al vector A. De esa manera entonces yo voy a adjudicarle un comportamiento vectorial a eso que aparentemente no lo tenía, que es el área. ¿Para qué voy a adjudicarle comportamiento vectorial? Porque yo voy a definir el flujo como el producto punto entre el campo eléctrico y el vector área, justamente, como se puede ver acá en la ecuación 4.1.1. Si yo lo desgloso, entonces yo tendría el producto punto entre el campo eléctrico y el vector unitario perpendicular a la superficie multiplicado por el número o la magnitud del área. ¿Listo? Hay un caso particular para esto. El producto punto, recuerden que es máximo cuando los vectores son paralelos. Si eso sucede, como en esta imagen que tenemos acá donde ustedes pueden ver el vector A y el vector E,
son perfectamente paralelos, eso quiere decir que el coseno del ángulo es máximo, porque el ángulo entre los dos vale 0, coseno de 0 vale 1, entonces en ese caso solamente multiplicamos las magnitudes del campo y del área, como vemos en la parte final de la derecha en la ecuación 4.1.1. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si por el contrario hay un ángulo entre el vector A y el vector E? Entonces esta, vamos a tomar esta pequeña área y la vamos a rotar, pero el campo eléctrico lo vamos a dejar dirigido exactamente en la misma dirección. Si miramos eso, entonces vamos a ver lo siguiente. Miremos ahora la ecuación 4.1.2 y la plaquita o el área o la superficie rotada. Fíjense que el campo eléctrico sigue en la misma dirección, pero ahora como yo roté la placa, el vector A, que es esta flecha en color negro, forma un ángulo, y eso lo voy a pintar aquí, forma un ángulo con este vector E. ¿Listo? Cuando eso sucede, entonces nuestro producto punto entre el campo eléctrico y el área se vuelve E por A, las magnitudes, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces ya depende de si tenemos un ángulo mayor de 0, un ángulo mayor de 90, un ángulo mayor de 180 grados. ¿Listo? Borremos esta rayita aquí que tenemos. Volvamos a nuestro tablero normal. Listo. No hay ningún problema. Perdón. Borremos esta. Volvamos acá. Ahora, hay algunas convenciones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que, por definición, ese vector normal n, vector unitario n, es positivo si las líneas de campo eléctrico están dejando la superficie, o sea, salen de la superficie, y es negativo si están entrando a la superficie. Eso quiere decir, en nuestra imagen anterior, que lo que vemos aquí atrás entrando correspondería a un vector n negativo y lo que vemos acá saliendo correspondería a un vector n con valor positivo. ¿Listo? Eso hablando en términos del flujo. Entonces, el flujo negativo si entra, el flujo positivo si sale. Ahora la cuestión es, bueno, listo, eso hablando de una placa rectangular o cuadrada, que es perfectamente fácil de entender, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos una superficie curva y además que esté cerrada? En ese caso nosotros tenemos que cortar en pedacitos de área muy chiquitos, como por ejemplo lo ven ustedes acá en la figura 4.1.3. Si son así de pequeñitos, a medida que ustedes se mueven contando otro pedazo de área y otro pedazo de área y otro pedazo de área, fíjense que los vectores van a cambiar el ángulo respecto del campo eléctrico. En este caso tenemos un vector de área, voy a llamarlo 1, un pedacito, que forma un ángulo θ con el vector campo eléctrico. Si yo por el contrario, voy a pintarlo acá, si yo tomo de pronto un pedazo de área por aquí abajo, yo tendría algo más o menos así. Y fíjense que eso correspondería a un ángulo mucho más grande, probablemente. ¿Listo? Entonces, a medida que nos vamos moviendo, vamos a obtener cosas diferentes. Ahora, ¿qué voy a hacer? En la física, ustedes ya lo han visto siempre, reducimos o nos vamos o tendemos a lo infinitamente grande o a lo infinitamente pequeño y tomamos integrales. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar pedazos de área infinitesimales. De manera que vamos a tener lo siguiente, fíjense, la ecuación 4.1.3 acá nos dice, listo, el flujo para ese delta área es igual al producto escalar o producto punto entre el campo eléctrico
y el delta de área, pues el delta de área que yo escogí. ¿Listo? Igual, la magnitud del campo eléctrico por el delta área por el coseno del ángulo entre ellos. Cuando esos delta área son muy pequeños, pues yo me voy a la integral. ¿Listo? Cuando yo voy a la parte integral, yo obtengo esto, que corresponde a la ecuación 4.1, Esa integral, si ustedes la ven, es integral cerrada. Eso quiere decir, este circulito, que la integral es cerrada. Y es una integral doble porque es sobre una superficie. Normalmente, pues nosotros lo que hacemos es pasarnos a coordenadas polares y entonces integramos sobre teta y sobre phi, que son los ángulos que ustedes necesitan para recorrer con su vista, digamos, esa esfera desde el centro. ¿Listo? Entonces acá dice, el símbolo doble integral cerrada denota integral doble sobre una superficie cerrada. Para evaluarla, nosotros tenemos que especificar cuál es la superficie y sumar sobre cada uno de los productos punto E punto de A. ¿Ok? Hasta este punto, entonces vemos la cuestión del flujo eléctrico. Vamos a mirar en el siguiente video la ley de Gauss, que corresponde ya a la aplicación del flujo eléctrico y a mirar cómo, desde el punto de vista de la ley de Coulomb, las cargas producían campo eléctrico y cómo ahora, desde la ley de Gauss, vamos a demostrar lo contrario, que donde haya campo eléctrico es porque existe carga.